La voz de mi hermano Elías explotó en el teléfono como un grito de desesperación pura. ¿Dónde estás ahora? Toma a Luciana y sal de esa casa inmediatamente. Sal de ahí. Mi corazón se detuvo. Elías nunca gritaba. Nunca perdía el control. Él era el hombre más calmado que yo conocía, siempre medido, siempre pensando antes de hablar. Pero en ese momento su voz desbordaba terror absoluto. Elías, ¿qué está pasando? Apenas podía formar las palabras. No hagas preguntas. Solo obedece. Estás en peligro. Luciana está en peligro. Mi nieta estaba en la habitación jugando con sus muñecas. Podía escuchar su risa dulce viniendo del pasillo. Todo parecía normal. Todo parecía seguro. Pero la urgencia en la voz de mi hermano me congeló hasta la médula de los huesos. Voy hacia ti ahora mismo, continuó, la respiración entrecortada como si estuviera corriendo. Tienes que confiar en mí. Toma a la niña, toma las llaves del auto y sal de esa maldita casa ya. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Ercilia, por favor. Su voz se quebró. Daniel y Paula van a hacerte daño. Van a matarte. Lo descubrí todo. Por favor, hermana, confía en mí y sal ahora. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las paredes de la casa de campo que me había parecido tan acogedora de repente se sintieron como una prisión. Daniel. Mi hijo Daniel. Paula. Mi nuera. Las personas que me habían invitado con tanta insistencia a pasar este fin de semana aquí. Pero todo había comenzado 3 días atrás. Daniel me había llamado el martes por la tarde. Su voz sonaba extrañamente suave cuando apareció en la pantalla de mi teléfono. Hacía semanas que no hablábamos más allá de mensajes cortos y superficiales. Desde que su padre murió hace 2 años, nuestra relación se había vuelto distante. Fría. Como si hubiera un muro invisible entre nosotros. Mamá, necesito hablar contigo, había dicho. Es importante. Me senté en mi sillón favorito, ese que mi difunto esposo había escogido para mí hace décadas. ¿Qué pasa, hijo? Paula y yo hemos estado hablando. Él hizo una pausa larga. Nos sentimos mal por haberte tenido tan abandonada. Sé que desde que papá falleció has estado sola, y nosotros hemos estado tan ocupados que no te hemos prestado la atención que mereces. Algo en su tono me incomodó. Daniel nunca hablaba así. Nunca usaba esas palabras suaves y consideradas. Desde niño había sido directo, a veces hasta brusco. Pero ahí estaba, sonando como si estuviera leyendo de un guión. No se preocupen por mí, respondí automáticamente. Ustedes tienen sus vidas, sus trabajos. Yo estoy bien. No, mamá. No está bien que estés sola. Por eso queremos invitarte a pasar el fin de semana en la casa de campo. La que compramos el año pasado. Todavía no la conoces. Tiene un jardín hermoso, aire puro, tranquilidad. Te vendría bien salir de la ciudad. No sé, Daniel. Tengo mis cosas aquí, mis rutinas. Luciana te extraña mucho. Su voz cambió, se volvió más persuasiva. Siempre pregunta por ti. Sería bueno que pasaran tiempo juntas. Ya sabes cómo crecen rápido los niños. Antes de que te des cuenta, ya no querrá pasar tiempo con su abuela. Eso me dolió. Porque era verdad. Mi nieta de 5 años era la luz de mi vida, y las últimas semanas apenas la había visto. Daniel y Paula siempre tenían excusas. Siempre estaban ocupados. Siempre había algo que les impedía traerla a visitarme. Está bien, dije finalmente. ¿Cuándo quieren que vaya? Este viernes. Te recogemos temprano y pasamos todo el fin de semana juntos. Como familia. Como debe ser. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante largo rato. Algo no encajaba. Daniel nunca había sido así. Nunca había sido el hijo atento que llama para asegurarse de que su madre no esté sola. Eso siempre había sido más el estilo de mi hermano Elías, que a pesar de vivir en otra ciudad, me llamaba cada 2 días sin falta. Pero me convencí a mí misma de que estaba siendo paranoica. De que tal vez la muerte de su padre lo había cambiado. De que tal vez estaba madurando, volviéndose más consciente de la familia. Me aferré a esa esperanza como una tonta. El viernes llegó demasiado rápido.
Daniel apareció a las 8 de la mañana en punto, manejando su camioneta negra nueva. Paula venía en el asiento del pasajero, con lentes de sol enormes que cubrían media cara, y Luciana iba atrás en su sillita. «Abuela». La niña gritó emocionada cuando me vio salir con mi pequeña bolsa de viaje. «Mi amor». Abrí la puerta trasera y la besé en la frente. «Te extrañé tanto». Daniel bajó para ayudarme con la bolsa, aunque solo llevaba lo necesario para 2 noches. «Buenos días, mamá. ¿Lista para un fin de semana relajante?» «Lista», respondí, forzando una sonrisa. Paula se giró apenas para saludarme. «Hola, Ercilia. Qué bueno que aceptaste venir». Había algo en su tono. Algo mecánico. Como si estuviera cumpliendo con un deber desagradable. Pero de nuevo, empujé esa sensación incómoda hacia el fondo de mi mente. El viaje duró casi 2 horas. Daniel manejaba en silencio, concentrado en la carretera. Paula miraba por la ventana sin decir mucho. Solo Luciana llenaba el auto con su charla infantil, contándome sobre su escuela, sus amigas, sus dibujos. Yo respondía con entusiasmo, agradecida por su inocencia que disipaba la tensión extraña que sentía en el aire. Mientras avanzábamos por la carretera, noté que Daniel tomaba desvíos que no parecían necesarios. Caminos secundarios más largos. Cuando le pregunté por qué no íbamos por la ruta principal, simplemente dijo que había obras y que este camino era más rápido. Pero yo había visto el mapa en mi teléfono. No había obras. Estábamos yendo por el camino más largo y solitario posible. Finalmente llegamos. La casa era grande, moderna, rodeada de árboles. Estaba hermosa, no podía negarlo. Pero también estaba completamente aislada. No había vecinos a la vista. No había otras casas cerca. Solo naturaleza y silencio. ¿Qué te parece, mamá? Daniel bajó mis cosas del auto. Es preciosa, respondí sinceramente. Muy tranquila. Demasiado tranquila, pensé. Pero no lo dije en voz alta. Paula ya había entrado con Luciana. Yo la seguí, admirando la decoración minimalista, los ventanales enormes, la cocina moderna. Todo era perfecto. Demasiado perfecto para ser real. Te preparamos la habitación de huéspedes, dijo Paula, señalando las escaleras. Está en el 2º piso, al final del pasillo. ¿Por qué no subes a desempacar mientras yo preparo el almuerzo? Claro. Subí las escaleras con mi bolsa, sintiendo sus miradas en mi espalda. La habitación era espaciosa y luminosa. Me senté en la cama y respiré profundo. Todo estaba bien. Era solo un fin de semana con mi familia. Con mi hijo, mi nuera y mi nieta. No había razón para sentirse así de incómoda. Pero entonces vi algo que me heló la sangre. En la mesita de noche había una fotografía enmarcada. Era de Daniel y Paula el día de su boda. Yo estaba en la foto también, sonriendo junto a mi esposo. Pero alguien había rayado mi cara con marcador negro, completamente borrada de la imagen. Mis manos temblaron al tomar el marco. ¿Por qué harían esto? ¿Por qué tendrían una foto donde mi rostro estaba destruido en la habitación donde iba a quedarme? Bajé las escaleras rápidamente. Paula estaba en la cocina cortando verduras. Daniel había salido al jardín con Luciana. Paula, necesito hablar contigo. Ella se giró, el rostro completamente inexpresivo. Sí. La foto en mi habitación. Mi cara está rayada. ¿Qué significa eso? Por un segundo, algo oscuro cruzó su rostro. Luego sonrió. Oh, eso. Luciana estaba jugando con marcadores ayer. Ya sabes cómo son los niños. Lo siento, debí haberla quitado. Era una mentira. Lo supe instantáneamente. Una niña de 5 años no raya caras en fotos con esa precisión. Pero Paula ya había vuelto a cortar verduras, dándome la espalda como si la conversación hubiera terminado. Volví a mi habitación con el corazón latiendo fuerte. Saqué mi teléfono para llamar a Elías, pero no había señal. Ni una sola barra. Me acerqué a la ventana. Nada. Bajé al 1er piso. Nada. La casa entera parecía estar en una zona muerta de señal. Daniel entró con Luciana de la mano. ¿Pasa algo, mamá? Te ves pálida. No hay señal de teléfono aquí, dije, tratando de mantener la voz calmada.
Ah, sí. Es una de las desventajas de estar tan alejados. Pero tenemos Wi-Fi. Te puedo dar la contraseña si necesitas comunicarte con alguien. Me dio la contraseña y subí de nuevo. Intenté conectarme, pero el Wi-Fi pedía autenticación adicional. Permisos que solo Daniel podía otorgar desde su teléfono. Estaba completamente aislada del mundo exterior. El almuerzo fue tenso. Daniel y Paula apenas hablaban. Luciana comía en silencio, menos animada que en el auto. Yo empujaba la comida por mi plato, sin apetito. Después del almuerzo, Daniel anunció que él y Paula tenían que salir a hacer unas compras al pueblo. Tardarían un par de horas. Yo me quedaría cuidando a Luciana. ¿No puedo ir con ustedes?, pregunté, sintiendo pánico. Es mejor que descanses, mamá. Has tenido un viaje largo. Luciana puede mostrarte sus juguetes. Volveremos pronto. Y así, sin esperar mi respuesta, se fueron. Escuché el motor del auto alejarse, y luego solo quedó el silencio de la casa vacía. Luciana y yo estábamos solas. O eso creía. Luciana me tomó de la mano y me llevó a la sala de juegos que habían preparado para ella en el primer piso. Era un cuarto lleno de juguetes caros, muñecas que probablemente costaban cientos de dólares cada una casa de muñecas que parecía más grande que mi primer apartamento. Mira, abuela, este es mi castillo de princesas. Papá me lo compró la semana pasada. Es hermoso, mi amor. Me senté en el suelo junto a ella, tratando de parecer relajada, aunque mi corazón seguía latiendo demasiado rápido. Jugamos durante media hora. Ella hablaba de sus princesas, de sus historias inventadas, y yo asentía y sonreía. Pero mi mente estaba en otra parte. En la foto rayada. En la falta de señal. En cómo Daniel y Paula habían insistido tanto en traerme aquí. Abuela, ¿por qué estás triste? La vocecita de Luciana me sacó de mis pensamientos. No estoy triste, cariño. Solo un poco cansada. Mamá dice que tú siempre estás cansada ahora. Que por eso ya no puedo visitarte tanto. Sentí un dolor agudo en el pecho. ¿Tu mamá dijo eso? Luciana asintió, sin entender el peso de sus palabras. Y papá dice que cuando la gente se pone muy vieja, a veces es mejor que descanse mucho. Como la abuela de mi amiga Sofía, que se fue al cielo. Mi sangre se congeló. ¿Qué más había dicho su padre sobre mí? ¿Qué le estaban metiendo en la cabeza a esta niña? Yo no me voy a ir al cielo pronto, le dije, tratando de sonar firme. Voy a estar aquí contigo muchos años más. Ella sonrió y siguió jugando, pero yo ya no podía concentrarme. Me levanté con la excusa de ir al baño y caminé por la casa, observando cada detalle con nuevos ojos. La cocina estaba demasiado limpia. No había comida para varios días, como cabría esperar si planeaban un fin de semana familiar. Solo lo justo para esa noche. En el refrigerador había 3 bistecs, solo 3. Suficiente para Daniel, Paula y Luciana. Como si yo no fuera a estar ahí para la cena del sábado. Revisé las alacenas. Lo mismo. 3 de todo. 3 platos preparados en el congelador. 3 vasos especiales para jugo que claramente eran los favoritos de Luciana porque tenían dibujitos. Subí al segundo piso con piernas temblorosas. Había 4 habitaciones. La principal donde dormían Daniel y Paula. La de Luciana, llena de color y vida. Mi habitación de huéspedes. Y una cuarta puerta que estaba cerrada con llave. Intenté abrirla. No se dio. Pegué mi oído a la madera. Silencio absoluto. ¿Qué escondían ahí dentro? Volví a mi habitación y busqué en mi bolsa. Mi teléfono seguía sin señal. Intenté el wifi de nuevo, pero seguía bloqueado. Estaba completamente incomunicada. Si algo me pasaba aquí, nadie lo sabría. Nadie vendría a buscarme. Elías. Pensé en mi hermano. Él sabía que yo vendría este fin de semana. Yo le había mandado un mensaje el jueves contándole sobre la invitación de Daniel. Elías había respondido algo extraño. Ten cuidado, hermana. Algo no me gusta de esto. Pero yo había ignorado su advertencia, pensando que era sobreprotector como siempre. Ahora deseaba haberlo escuchado. Bajé de nuevo. Luciana seguía en la sala de juegos, cantando bajito mientras peinaba a una de sus muñecas. Me senté en el sofá de la sala principal,
desde donde podía vigilarla, y traté de pensar con claridad. Daniel había cambiado después de la muerte de su padre. Al principio pensé que era el dolor, pero ahora veía que era otra cosa. Había sido durante la lectura del testamento cuando todo se torció. Mi esposo me había dejado todo a mí, la casa principal, los ahorros, las inversiones. A Daniel le dejó algo de dinero, unos $50,000, pero nada comparado con el valor total de la herencia que rondaba los 2 millones. Daniel había quedado furioso. Había reclamado que él era el hijo, que él merecía más. Pero el testamento era claro. Mi esposo sabía algo que yo no supe hasta después. Daniel tenía deudas. Muchas deudas. Malas inversiones, préstamos que no podía pagar, negocios que habían fracasado. Si yo moría, todo pasaría a él como único heredero. Los 2 millones de dólares serían suyos. El pensamiento me golpeó como un martillo. Por eso me habían traído aquí. Por eso la casa estaba tan aislada. Por eso no había señal telefónica. Por eso solo había comida para 3 personas. No planeaban que yo saliera viva de este lugar. Me levanté bruscamente, el pánico apoderándose de mí. Tenía que salir. Tenía que llevarme a Luciana y salir de ahí inmediatamente. Cariño, ven. Vamos a dar un paseo afuera. Intenté que mi voz sonara normal. Pero mamá dijo que me quedara adentro. Que no saliera sin ella. Solo daremos una vuelta por el jardín. Toma mi mano. La tomé con firmeza, tal vez demasiado firmeza porque ella hizo un gesto de dolor. Caminé hacia la puerta principal y giré la manija. Estaba cerrada con llave. Una llave que no estaba puesta. Traté de mantener la calma. Fuimos a la puerta trasera que daba al jardín. También cerrada. Las ventanas grandes de la sala tenían seguros especiales que requerían una llave. Estábamos encerradas. Daniel y Paula nos habían dejado encerradas. Abuela, me estás asustando. Luciana comenzó a llorar. Perdón, mi amor, perdón. La abracé, tratando de calmarla mientras mi mente corría a 1000 por hora. Estamos bien. Todo está bien. Pero nada estaba bien. Revisé cada ventana del primer piso. Todas aseguradas. Subí corriendo al segundo piso. Lo mismo. Esta casa no era un hogar familiar. Era una prisión diseñada específicamente para mantenerme atrapada. El teléfono fijo. Tenían que tener un teléfono fijo. Busqué por todas partes. En la sala, en la cocina, en el estudio. Nada. Ni siquiera había conexiones para uno. Todo había sido planeado meticulosamente. Luciana me seguía llorando, confundida por mi comportamiento errático. La senté en el sofá y me arrodillé frente a ella. Mi amor, necesito que me escuches. ¿Sabes dónde están las llaves de las puertas? Ella negó con la cabeza, los ojos grandes de miedo. Papá siempre las lleva en su bolsillo. ¿Y tu mamá? ¿Ella tiene una copia? No sé. Abuela, ¿por qué quieres salir? ¿Ya no te gusta estar aquí? Me gusta estar contigo, le dije, acariciando su cabello. Solo quería ver el jardín. Mentirosa. Era una mentirosa protegiéndola de la verdad horrible que acababa de descubrir. Su padre planeaba asesinar a su propia madre, y ella estaba atrapada aquí como testigo inocente. Volví a intentar con el wifi, ingresando combinaciones aleatorias de contraseñas. Nada funcionaba. Busqué alguna computadora, alguna tablet, cualquier dispositivo conectado. En la habitación principal de Daniel y Paula encontré una laptop sobre el escritorio. Estaba cerrada y requería contraseña. Probé con la fecha de nacimiento de Daniel. Negada. La fecha de nacimiento de Luciana. Negada. Me di por vencida después del tercer intento, temiendo que se bloqueara permanentemente. Entonces vi algo sobre la cómoda. El bolso de Paula. Lo había dejado ahí. Con manos temblorosas lo abrí. Dentro había una billetera con tarjetas de crédito, algunos billetes, lápiz labial y un papel doblado. Lo desdoblé. Era un documento impreso. Un contrato de seguro de vida. Mi seguro de vida. Uno que yo ni siquiera sabía que existía. Según el papel, Daniel había sacado una póliza a mi nombre hace 6 meses por $500,000, con él como beneficiario.
La prima se pagaba mensualmente desde una cuenta que yo desconocía. Había falsificado mi firma. Había creado documentos falsos. Y si yo moría en un accidente durante este fin de semana, él cobraría no solo mi herencia de 2 millones, sino también $500,000 adicional del seguro. $2,5 millones. Ese era el precio que mi hijo había puesto a mi vida. Las piernas me fallaron y tuve que sentarme en su cama. La habitación daba vueltas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que había criado con tanto amor, se había convertido en alguien capaz de planear mi muerte? Un ruido abajo me hizo saltar. Luciana gritó. «Abuela». Bajé las escaleras tan rápido como pude. Ella estaba en la sala de juegos, señalando la ventana con el dedo tembloroso. Vi a un hombre afuera. Estaba mirándome. Corrí a la ventana. No había nadie. Solo árboles moviéndose con el viento. ¿Estás segura, cariño? Tal vez fue una sombra. No. Abuela. Era un hombre. Estaba ahí parado mirando hacia adentro. Me dio miedo. La abracé fuerte. Quizás había sido su imaginación. O quizás no. Quizás Daniel había contratado a alguien. Quizás el plan no era que él mismo me matara, sino que pareciera un robo, una invasión, algo que lo dejara libre de sospecha. El sol comenzaba a bajar. Ya habían pasado casi 3 horas desde que Daniel y Paula se fueron. Volverían pronto. Y cuando lo hicieran, yo no sabía qué pasaría. Luciana tenía hambre. La llevé a la cocina y le preparé un sándwich con lo poco que había. Ella comió en silencio, todavía asustada. Yo no probé bocado. No podía. El nudo en mi garganta no me lo permitía. Entonces escuché el motor del auto acercándose por el camino de grava. Venían de regreso. El sonido de las llantas sobre la grava me paralizó. Luciana corrió hacia la ventana emocionada de ver a sus padres, pero yo me quedé clavada en mi lugar, el corazón martillando contra mis costillas. Cada segundo que pasaba me acercaba más a algo que no podía nombrar, pero que sentía con certeza absoluta. Llegaron. Abuela. Mira, trajeron bolsas. Forcé mis piernas a moverse hacia la ventana. Daniel bajaba del auto cargando 2 bolsas del supermercado. Paula salía del lado del pasajero revisando su teléfono, sin prisa alguna. Se veían completamente normales. Una pareja común regresando de hacer compras. Pero yo había visto el documento del seguro. Yo sabía la verdad. La puerta principal se abrió con el sonido metálico de la llave girando. Ese sonido me recordó que yo no tenía ninguna, que estaba a merced de ellos. Ya llegamos. Daniel entró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Cómo se portó Luciana? Muy bien, respondí, mi voz sonando extrañamente hueca. Jugamos y comió algo. Paula entró detrás de él, quitándose los lentes de sol. Sus ojos me escanearon de arriba abajo, como evaluando algo. ¿Te divertiste con tu abuela, Luciana? Sí, mami. Pero vi a un hombre en la ventana y me asusté. Paula y Daniel intercambiaron una mirada rápida. Apenas un segundo, pero yo la capté. Debió ser tu imaginación, cariño, dijo Paula, su voz demasiado controlada. Aquí no hay nadie más que nosotros. Tal vez fue un trabajador del campo vecino, agregó Daniel, llevando las bolsas a la cocina. A veces pasan caminando por esta zona. Pero él dijo que no había vecinos. Lo había dicho en el auto. Que estábamos completamente solos. ¿Por qué mentía ahora? Daniel comenzó a sacar cosas de las bolsas. Una botella de vino tinto. Queso importado. Pan artesanal. Frutas. Todo para una cena elegante. Una última cena, pensé, y el pensamiento me revolvió el estómago. Pensé que podríamos hacer algo especial esta noche. Mamá, Paula va a cocinar ese cordero que tanto te gustaba antes. Antes. Esa palabra cargaba tanto peso. Antes de que papá muriera. Antes de que todo se pudriera entre nosotros. Antes de que decidieras matarme. Suena bien. Mentí. ¿Por qué no subes a descansar un rato? La cena no estará lista hasta las 8. Te llamaré cuando esté todo listo. No quería subir. No quería estar sola en esa habitación con la foto rayada mirándome. Pero tampoco quería quedarme ahí abajo bajo sus miradas.
Así que asentí y subí las escaleras lentamente, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda con cada paso. Una vez en mi habitación, cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mis manos temblaban incontrolablemente. Tenía que pensar. Tenía que encontrar una salida de esto. Revisé la ventana de mi habitación de nuevo. Estaba en el segundo piso, demasiado alto para saltar sin romperme algo. Y además, estaba asegurada con un pestillo que requería llave. Todo, absolutamente todo en esta maldita casa requería una llave que yo no tenía. Me senté en la cama y traté de respirar. ¿Cuándo actuarían? ¿Esta noche durante la cena? ¿Pondrían algo en mi comida? ¿O esperarían a que todos estuvieran dormidos? ¿Harían que pareciera un ataque cardíaco? ¿Una caída por las escaleras? Los minutos pasaban con una lentitud agónica. Podía escuchar voces abajo. El sonido de Paula cocinando. Luciana riendo por algo que su padre había dicho. Todo sonaba tan espantosamente normal. Entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas. Imposible. No había señal. Pero ahí estaba. Una barra. Una sola barra de señal apareció por un segundo en la esquina de la pantalla. Y entonces comenzaron a llegar los mensajes. Uno tras otro, como si hubieran estado esperando en algún limbo digital. Todos de Elías. Mi hermano. El primero era de hacía 2 horas. Ercilia, contéstame. Estoy preocupado. Luego otro de hace hora y media. ¿Dónde estás? Llegaron bien a la casa de Daniel. Después uno más urgente, de hacía 1 hora. Tu teléfono no entra. Daniel no responde. Paula tampoco. Algo no está bien. Y el último, el que acababa de llegar. Voy para allá. Conseguí la dirección. Aguanta. Mi corazón saltó. Elías venía. Mi hermano venía a buscarme. Pero ¿cómo había sabido que algo estaba mal? ¿Y cómo había conseguido la dirección si yo misma no la conocía exactamente? Traté de responder, pero la señal desapareció tan rápido como había aparecido. El mensaje no se envió. Quedó ahí, suspendido, burlándose de mí. Intenté llamarlo. Nada. El teléfono ni siquiera marcaba. Volví a intentar con el wifi, pero seguía bloqueado. Esa única barra de señal había sido un milagro momentáneo, probablemente por algún cambio en las condiciones atmosféricas o porque me había parado en el único punto de la casa donde las ondas alcanzaban. Me moví por la habitación sosteniendo el teléfono en alto como una antena humana, buscando desesperadamente recuperar esa señal. Nada. La pantalla se burlaba de mí con su indicador vacío. Pero Elías venía. Eso era lo importante. Mi hermano había olido el peligro y venía a rescatarme. Solo tenía que aguantar. Solo tenía que sobrevivir hasta que llegara. Un golpe en la puerta me hizo saltar. «¿Mamá?» Era la voz de Daniel. «La cena está casi lista. Baja en 10 minutos». «Ya bajo», respondí, guardando el teléfono rápidamente. Escuché sus pasos alejarse. Miré mi reflejo en el espejo del armario. Estaba pálida, con ojeras pronunciadas, el cabello despeinado. Parecía exactamente lo que era, una mujer aterrorizada. Tenía que actuar normal. Tenía que bajar, cenar con ellos, pretender que no sabía nada. Si Elías llegaba en un par de horas, tal vez podría ganar tiempo suficiente. Me lavé la cara, me peiné, traté de componerme. Bajé las escaleras con piernas de gelatina. La mesa estaba puesta elegantemente. Velas encendidas. La vajilla cara que reconocí como parte de la herencia de mi esposo. Cosas que yo le había regalado a Daniel cuando se casó. Ahora las usaba para esta farsa macabra. «Te ves mejor», dijo Paula, sirviendo vino en las copas. «El descanso te hizo bien». «Sí», mentí, sentándome en la silla que Daniel me señalaba. «Mucho mejor». Luciana ya estaba sentada en su silla especial, columpiando las piernas debajo de la mesa. Tenía un dibujo que había hecho durante la tarde y me lo mostró orgullosa. Una casa con una familia, mamá, papá, niña, y una figura que supuse era yo, aunque estaba dibujada separada del resto, más pequeña, casi al margen del papel. «Es hermoso, cariño», le dije, sintiendo un nudo en la garganta. Daniel trajo la fuente con el cordero. Se veía delicioso. El aroma llenaba la habitación.
En otras circunstancias habría estado feliz con esta cena. Ahora solo podía pensar en qué podrían haberle puesto a mi porción. Paula sirvió los platos con movimientos precisos. Cordero, papas asadas, vegetales. Me pasó mi plato y observé mientras servía a los demás. ¿Habían puesto algo en el mío? ¿O sería más tarde, en el postre? Daniel levantó su copa de vino. Por la familia. Por estar juntos. Por mamá, que finalmente nos hace el honor de visitarnos. Todos alzamos nuestras copas. Yo apenas mojé mis labios. No iba a beber nada que ellos me sirvieran. Comenzamos a comer. Yo empujaba la comida por mi plato, fingiendo comer pero apenas probando bocado. Daniel y Paula conversaban sobre cosas triviales. El clima. Las plantas del jardín. Los planes de remodelar una habitación. Como si esto fuera una reunión familiar normal. No estás comiendo mucho, mamá. Paula me observaba con esos ojos fríos. ¿No te gusta? Está delicioso. Es que no tengo mucha hambre. Deberías comer. Te hace falta. Estás muy delgada últimamente. La forma en que lo dijo. Como si fuera una orden. Como si mi apariencia fuera problema de ella. Como lo que puedo, respondí, más firme de lo que pretendía. Se hizo un silencio incómodo. Luciana lo rompió pidiendo más jugo. Paula se levantó para servirle y yo aproveché para empujar más comida debajo de una servilleta en mi regazo. Tenía que hacer parecer que estaba comiendo. El reloj de la pared marcaba las 8:15. ¿Cuánto tiempo había pasado desde el último mensaje de Elías? ¿Cuánto tardaría en llegar? Si había salido de la ciudad hacía una hora, necesitaba al menos otra hora más, tal vez 2. Tenía que aguantar. Daniel sirvió más vino. La botella circuló por la mesa. Cuando llegó a mí, negué con la cabeza. Él insistió. Vamos, mamá. Es una noche especial. Relájate un poco. Ya tomé suficiente. Gracias. Apenas probaste el primer vaso. No quiero más. Algo oscuro cruzó su rostro. Un destello de irritación que no pudo ocultar completamente. Pero se recuperó rápido, sonriendo de nuevo. Como quieras. Paula trajo el postre. Flan casero con caramelo. Mi favorito. Ella lo sabía. Todos lo sabían. Lo hice especialmente para ti, dijo, poniendo el plato frente a mí. Sé cuánto te gusta. El flan se veía perfecto. Dorado. Brillante. Tentador. Pero yo no iba a probarlo. Qué considerada, Paula. Gracias. Pero estoy realmente llena. ¿Podría guardarlo para mañana? Come aunque sea un poco ahora. Me tomó horas hacerlo. Había presión en su voz. Una insistencia que iba más allá de la cortesía normal. Ellos necesitaban que comiera ese flan. De verdad no puedo. Pero gracias. Mamá, no seas descortés. Paula se esforzó por ti. La tensión en la mesa se volvió palpable. Daniel me miraba con una intensidad que me helaba la sangre. Paula tenía la mandíbula apretada. Y yo estaba atrapada entre ellos con un plato de flan que sabía, con cada fibra de mi ser, que no debía tocar. Luciana rompió el silencio incómodo. Yo quiero el flan de la abuela si ella no lo va a comer. No, cariño. Este es especial para tu abuela, dijo Paula rápidamente, demasiado rápido. Tú ya tienes el tuyo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. El corazón casi se me sale del pecho. ¿Señal otra vez? Pero no podía revisar ahora. No con ellos mirándome así. Me disculpan un momento. Necesito ir al baño. Me levanté antes de que pudieran detenerme. Subí las escaleras con prisa contenida, encerándome en el baño del segundo piso. Saqué el teléfono con manos temblorosas. 2 mensajes de Elías. El primero decía, estoy a 20 minutos. Resiste. El segundo, que acababa de llegar, no comas ni bebas nada. Investigué a Daniel. Tiene contactos peligrosos. Compró algo en la dark web hace 2 semanas. No sé qué exactamente, pero el vendedor está vinculado a venenos no detectables. El teléfono casi se me cae de las manos. Veneno. Iban a envenenarme. Probablemente en ese flan que Paula había insistido tanto que comiera.
Intenté responder, pero la señal desapareció de nuevo. Maldije en voz baja. Al menos sabía que Elías estaba cerca. 20 minutos. Solo tenía que sobrevivir 20 minutos más. Alguien golpeó la puerta del baño con fuerza. «Mamá, ¿estás bien ahí dentro?» Era Daniel. Su voz sonaba tensa. «Sí, solo un momento. Ya llevas más de 5 minutos». ¿Me estaba cronometrando? ¿En serio estaba contando cuánto tiempo pasaba en el baño? «Ya salgo». Jalé la cadena para mantener la apariencia y abrí la puerta. Daniel estaba ahí parado en el pasillo, bloqueando mi camino. «Te ves pálida. ¿Te sientes mal?» «Estoy bien. Tal vez deberías acostarte. Ha sido un día largo. Todavía es temprano. Insisto. Te ves enferma. No quiero que empeores». Había algo amenazante en su tono. Una orden disfrazada de preocupación. «Bajaré a terminar el postre primero», dije, tratando de pasar junto a él. Él no se movió. Nos quedamos ahí, en el estrecho pasillo, mirándonos. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. O tal vez siempre había estado ahí, y yo había sido demasiado ciega para verlo. Frialdad absoluta. Como si estuviera mirando a través de mí hacia algo que él quería, y yo simplemente estaba en el camino. Finalmente se hizo a un lado. Bajé las escaleras, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Paula estaba en la cocina lavando platos. Luciana jugaba en la sala con sus muñecas. El flan seguía ahí en la mesa, esperándome. Me senté y tomé la cuchara. Tenía que hacer como que iba a comerlo. Corté un pedazo pequeño, lo levanté a mi boca, pero en el último segundo fingí que se me resbalaba, cayendo de vuelta al plato. «Qué torpe soy», dije con una risa forzada. Daniel había bajado y estaba parado en el umbral de la cocina observándome. Paula se había girado desde el fregadero, las manos todavía mojadas. Volví a intentar. Esta vez llevé la cuchara a mis labios, pero no abrí la boca. Fingí masticar aire mientras dejaba que el flan cayera discretamente en la servilleta sobre mi regazo. «Está delicioso, Paula. De verdad». Ella sonrió, pero era una sonrisa vacía. «Me alegro». Continué con la farsa, fingiendo comer mientras escondía cada cucharada. El reloj marcaba las 9:10. Elías debía estar llegando pronto. «Solo un poco más». «Ya ves que sí podías comer», dijo Daniel, acercándose a la mesa. «Te hacía falta». «Sí, tenías razón». «¿Quieres más vino ahora? Ya casi terminas el flan». «No, gracias. De verdad estoy satisfecha». Una luz atravesó la ventana. Faros de un auto subiendo por el camino de grava. Daniel y Paula se tensaron inmediatamente. Se miraron con expresiones de alarma. «¿Esperan a alguien?», pregunté, tratando de sonar casual aunque mi corazón saltaba de esperanza. «No». Daniel ya estaba caminando hacia la ventana. «Nadie sabe que estamos aquí». El auto se acercaba rápido. Demasiado rápido para ser una visita casual. Los faros iluminaban el camino oscuro hacia la casa. Paula tomó su teléfono. ¿Quién diablos es? Yo sabía quién era. Era mi salvación. Era Elías. El auto se detuvo frente a la casa con un chirrido de frenos. La puerta se abrió violentamente y entonces escuché su voz. «Ercilia, sal de ahí. Ahora». Era Elías. Estaba gritando desde afuera. Su voz llena de urgencia y miedo. Daniel corrió hacia la puerta principal. «No te atrevas a abrir», me dijo. «Quédate donde estás». Pero yo ya estaba levantándome. «Luciana, ven conmigo. Ahora». La niña corrió hacia mí asustada por los gritos. La tomé de la mano y traté de correr hacia la puerta, pero Daniel me bloqueó el paso. «No vas a ningún lado. Quítate de mi camino. Tú no entiendes. Esto no es lo que piensas. Sé exactamente qué es esto. Vi el seguro de vida. Sé que quisiste envenenarme. Apártate. Ercilia». La voz de Elías desde afuera sonaba desesperada. «La puerta. Abre la puerta». Paula apareció con algo en la mano. Un teléfono. Estaba marcando un número. «No te molestes en llamar a nadie», le grité. «Mi hermano está aquí». Se acabó su plan. Ella ni siquiera me miró.
Seguía marcando con dedos frenéticos. Daniel dio un paso hacia mí. Su rostro había cambiado completamente. Ya no había fingimiento. Ya no había máscaras. Solo había rabia pura. Todo esto es tu culpa. Si papá te hubiera dejado una herencia razonable. Si no fueras tan egoísta guardándote todo para ti. ¿Egoísta? ¿Yo soy la egoísta? Tú planeaste matarme. Necesito ese dinero. Tengo deudas que no puedes ni imaginar. Gente peligrosa que viene por mí si no pago. No tuve opción. Siempre hay opción. Pedirme ayuda era una opción. Nunca me habrías dado lo suficiente. Afuera, Elías golpeaba la puerta con algo pesado. El sonido retumbaba por toda la casa. Luciana lloraba aferrada a mi pierna. Abran esta maldita puerta o la tiro abajo. Paula dejó de marcar. Se acercó a Daniel y le susurró algo al oído. Él asintió. Ambos me miraron con una expresión que me heló hasta los huesos. No puedes dejarnos ir ahora, dijo Paula. Sabes demasiado. Daniel comenzó a avanzar hacia mí. Retrocedí, empujando a Luciana detrás de mí. Buscaba algo, cualquier cosa que pudiera usar para defenderme. La mesa del comedor estaba cerca. Había velas encendidas, platos, cubiertos. Quédate ahí, Daniel. No te acerques. Ok. ¿Qué vas a hacer? No lo obligué a descubrirlo. Un estruendo masivo sacudió la casa. La puerta principal explotó hacia adentro, la madera astillándose. Elías entró como una furia, y no venía solo. Detrás de él había otro hombre, más joven, con ropa oscura y cara seria. Ambos entraron evaluando la escena en un segundo. Aléjate de mi hermana, gruñó Elías. Daniel se había congelado. Paula retrocedió hacia la cocina. Luciana, ven aquí, le extendí los brazos y ella corrió hacia mí. La abracé fuerte mientras Elías se acercaba. ¿Estás herida? ¿Te hicieron algo? No. Llegaste a tiempo. El hombre que venía con Elías había sacado su teléfono y estaba tomando fotos. De la mesa. Del flan. De todo. ¿Quién diablos eres tú? Daniel había encontrado su voz de nuevo. Alguien que ha estado investigándote. Daniel Torres. El hombre habló con autoridad. Investigador privado, contratado por tu difunto padre hace 3 años. Él sospechaba de tus actividades y quería proteger a tu madre. ¿Qué? Las palabras me salieron en un susurro. Elías se acercó y me puso una mano en el hombro. Papá sabía que Daniel estaba metido en cosas turbias. Contrató a este investigador, pero murió antes de que terminara el caso. El investigador me contactó hace una semana cuando descubrió pruebas de que Daniel planeaba algo grave. Por eso te he estado vigilando, hermana. Por eso supe que algo estaba mal cuando dejaste de responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mi esposo. Mi difunto esposo me había estado protegiendo incluso después de su muerte. Necesitamos ese flan, dijo el investigador, acercándose a la mesa con guantes de látex. Y necesito tomar muestras. Esto es evidencia. No pueden probar nada, dijo Paula, pero su voz temblaba. Oh, podemos probar mucho. El investigador sonrió sin humor. Tenemos los registros de compra de tu esposo en la dark web. Tenemos sus mensajes con el vendedor. Tenemos documentos falsificados del seguro de vida. Y ahora tenemos esto. Un flan que estoy dispuesto a apostar contiene una dosis letal de veneno. Daniel se dejó caer en una silla, la cara en sus manos. Se había acabado y él lo sabía. Paula intentó correr hacia la puerta trasera, pero Elías la bloqueó. Ni lo intentes. A lo lejos, el sonido de sirenas comenzaba a acercarse. El investigador había llamado a la policía antes de entrar. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? Le pregunté a Elías. Tengo una aplicación de rastreo en mi teléfono que comparte ubicación con el tuyo. ¿Recuerdas que la instalamos el año pasado cuando te perdiste en el centro comercial? Nunca la desactivamos. Pude ver exactamente dónde estabas. Gracias a Dios por la tecnología. Las sirenas se hacían más fuertes. Las luces rojas y azules comenzaron a iluminar las ventanas. Luciana seguía llorando en mis brazos, sin entender qué pasaba. Su mundo acababa de colapsar y ella ni siquiera lo sabía todavía. Lo siento,
Mi amor, le susurré al oído. Lo siento tanto. Los oficiales entraron con las armas desenfundadas. Eran 4, todos con chalecos antibalas y expresiones severas. El que parecía estar al mando evaluó la escena con ojos entrenados. La puerta destrozada, Daniel hundido en su silla, Paula congelada junto a la cocina, yo abrazando a Luciana, Elías y el investigador flanqueándonos. Departamento de Policía. Nadie se mueva. El investigador se identificó inmediatamente, mostrando su credencial. Soy Marco Ríos, investigador privado. Llamé hace 20 minutos reportando un intento de homicidio en progreso. Estos son los sospechosos. Señaló a Daniel y Paula con un gesto de cabeza. Daniel levantó la vista, y por un momento pensé que iba a intentar defenderse. Pero entonces simplemente cerró los ojos y dejó caer los hombros en derrota total. Paula, en cambio, explotó. Esto es ridículo. No hicimos nada. Esta mujer está loca. Ella y su hermano irrumpieron aquí amenazándonos. Su esposo compró veneno en la dark web hace 2 semanas, dijo Marco Ríos con calma glacial. Tengo los registros de transacción, los mensajes cifrados, todo. También falsificó un seguro de vida por $500,000 a nombre de su suegra. Los documentos están ahí arriba en su habitación. Y ese flan en la mesa, señaló el postre intacto, contiene lo que apuesto será una dosis suficiente para matar a un adulto. El oficial al mando hizo un gesto a uno de sus compañeros, que inmediatamente se acercó a la mesa con un kit de evidencia. No toquen eso sin guantes, advirtió Marco. Necesitamos mantener la cadena de custodia intacta. Daniel y Paula Torres, el oficial habló con voz firme, están bajo arresto por sospecha de intento de homicidio y conspiración para cometer asesinato. Tienen derecho a permanecer en silencio. Papá. Luciana gritó cuando vio a los oficiales acercarse a Daniel con las esposas. No le hagan daño a mi papá. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. La niña no entendía. No podía entender que su padre había intentado matar a su abuela. Que sus padres eran monstruos disfrazados de familia normal. SHH, mi amor. Todo va a estar bien. Mentía. Nada iba a estar bien nunca más para esta niña. Daniel extendió las muñecas sin resistencia. Las esposas hicieron un clic metálico que resonó en el silencio tenso. Paula intentó alejarse cuando se acercaron a ella. No me toquen. No hice nada. Fue idea de él. Todo fue idea de Daniel. Traidora, murmuró Daniel, mirándola con desprecio. Incluso ahora, incluso cuando todo estaba perdido, se traicionaban entre ellos. Paula también fue esposada mientras seguía protestando su inocencia. Los oficiales los llevaron hacia la puerta. Daniel pasó junto a mí sin levantar la vista. Ni siquiera miró a su hija que lloraba desconsoladamente en mis brazos. Paula se detuvo frente a mí. Sus ojos estaban llenos de veneno puro. Esto es tu culpa. Si hubieras sido generosa. Si hubieras compartido el dinero como una persona decente. Nada de esto habría pasado. No respondí. No había nada que decir a alguien tan retorcido que culpaba a la víctima por su propio intento de asesinato. Siga moviéndose, ordenó el oficial, empujándola suavemente hacia adelante. Los vimos salir por la puerta rota hacia los autos patrulla afuera. Las luces rojas y azules pintaban la noche de colores surrealistas. Vecinos de casas que supuestamente no existían comenzaban a aparecer en la distancia, atraídos por el escándalo. Señora Cortés. El oficial al mando se acercó a mí con una libreta. Sé que ha sido una noche traumática, pero necesito su declaración. ¿Puede contarme qué sucedió aquí? Elías puso una mano protectora en mi hombro. ¿Puede esperar hasta mañana? Mi hermana ha pasado por un infierno. Necesita descansar. El oficial miró a Luciana en mis brazos, todavía sollozando, y asintió. Está bien. Pero necesitaré que venga a la estación mañana temprano. Y la niña miró a Luciana con expresión preocupada. ¿Hay algún otro familiar que pueda cuidarla esta noche? Yo la cuidaré, dije inmediatamente. Es mi nieta. Entiendo, pero sus padres están bajo arresto. Servicios sociales tendrá que involucrarse. Mi corazón se hundió. Por supuesto. No podían simplemente dejarme llevar a la niña. Había procedimientos. Protocolos.
Burocracia que se interpondría entre esta criatura traumatizada y el único familiar que le quedaba. Yo puedo ayudar con eso, intervino Marco Ríos. Tengo contactos en servicios sociales. Podemos acelerar el proceso para que la abuela obtenga custodia temporal esta misma noche. Dadas las circunstancias extremas, no creo que haya objeción. El oficial consideró esto. Haga las llamadas entonces. Mientras tanto, necesito que todos se queden aquí hasta que terminemos de procesar la escena. Las siguientes 2 horas fueron una pesadilla burocrática. Más oficiales llegaron. Fotógrafos de la escena del crimen. Un técnico de laboratorio para empacar el flan como evidencia. Cada uno hacía su trabajo con eficiencia profesional mientras yo me sentaba en el sofá con Luciana, quien finalmente se había quedado dormida del agotamiento emocional. Elías hablaba con Marco en voz baja cerca de la cocina. Los veía gesticular, señalar documentos, revisar cosas en la computadora del investigador. Mi hermano se veía cansado pero determinado. Había venido a salvarme y lo había logrado. Un oficial más joven se acercó con una botella de agua. ¿Necesita algo, señora? Gracias. Tomé el agua y bebí, dándome cuenta de lo sedienta que estaba. No había bebido nada desde el almuerzo por miedo a que estuviera envenenado. ¿Es verdad que su hijo intentó matarla por dinero? El oficial habló en voz baja, como disculpándose por la pregunta. Asentí, incapaz de formar palabras. Eso es enfermo. Él negó con la cabeza. Llevo 10 años en la fuerza y nunca deja de sorprenderme las cosas que la gente hace por dinero. $2,5 millones, dije en voz hueca. Ese era el precio de mi vida para él. ¿Tanto? El oficial silbó bajito. Igual no vale la pena. Nada vale la pena de perder tu alma así. Marco Ríos se acercó con su teléfono en la mano. Buenas noticias. Hablé con una trabajadora social de emergencia. Está de camino. Dice que dadas las circunstancias puede otorgar custodia temporal inmediata. Tendrá que firmar algunos papeles, pero Luciana puede irse con usted esta noche. El alivio me inundó como una ola. Gracias. Gracias por todo. Solo hago mi trabajo. Él se sentó en la silla frente a mí. Su padre era un hombre sabio, ¿sabe? Me contrató hace 3 años cuando empezó a sospechar de las actividades de Daniel. Quería protegerla, pero no quería alarmarla sin pruebas concretas. Me hizo prometerle que si algo le pasaba a él, yo continuaría la investigación y me aseguraría de que usted estuviera a salvo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Mi esposo. Mi maravilloso esposo había sabido. Había visto lo que yo había sido demasiado ciega para ver. ¿Qué descubrió? Mi voz apenas era un susurro. Marco suspiró. Daniel tiene deudas de juego por más de $800,000. Le debe dinero a gente muy peligrosa. Prestamistas que no aceptan un no por respuesta. También invirtió en varios negocios fraudulentos que colapsaron. Perdió todo el dinero que su padre le dio inicialmente, más dinero prestado que nunca podría pagar con su salario normal. Estaba desesperado. Pudo haberme pedido ayuda. Lo hizo. Hace 1 año. ¿Recuerda? Fruncí el ceño tratando de recordar. Entonces me golpeó. La llamada. Daniel me había llamado hace exactamente 1 año diciendo que necesitaba un préstamo. $50,000 para una oportunidad de inversión que supuestamente era segura. Yo le había dicho que no, que sonaba a estafa, que guardara su dinero. Él se había enojado. Habíamos discutido. No hablamos por meses después de eso. Le dije que no, susurré. Y tenía razón. Era una estafa. Marco asintió. Si le hubiera dado ese dinero, lo habría perdido todo de todas formas. Pero Daniel lo vio como una traición. Como su madre negándole la ayuda que necesitaba. Ahí fue cuando empezó a cambiar. Cuando empezó a ver su herencia no como algo que vendría eventualmente, sino como algo que necesitaba ahora. Por cualquier medio necesario. Elías se sentó a mi lado. No es tu culpa, hermana. Nada de esto es tu culpa. Daniel tomó sus decisiones. Malas decisiones que lo llevaron por un camino oscuro. Tú solo te negaste a ser arrastrada con él. Una mujer entró por la puerta rota. Llevaba una identificación colgando del cuello y cargaba un maletín. Debía ser la trabajadora social.
¿Señora Ercilia Cortés? Sí, esa soy yo. Soy Andrea Herrera, de Servicios de Protección Infantil. Entiendo que necesitamos establecer custodia temporal de emergencia para su nieta. Pasamos la siguiente media hora llenando formularios. Mi información personal. Mi situación financiera. Mi relación con Luciana. Referencias. Era exhaustivo pero necesario. Andrea revisaba cada documento con cuidado profesional. Todo parece estar en orden, dijo finalmente. Dado que los padres están bajo arresto por un delito grave y usted es la pariente más cercana sin antecedentes penales, puedo otorgar custodia temporal por 30 días. Después tendremos una audiencia para determinar la custodia permanente, pero basándome en esto, no veo razón por la que no se le otorgue. ¿Y si los padres salen bajo fianza? La trabajadora social negó con la cabeza. Con cargos de intento de homicidio, especialmente contra un miembro de la familia, la fianza será extremadamente alta si es que la otorgan. Y aún así, no tendrían permitido acercarse a la niña sin supervisión. Firmé los últimos papeles con mano temblorosa. Oficialmente tenía custodia de mi nieta. Al menos temporalmente. Al menos por ahora. ¿Pueden irse de aquí ya? Elías le preguntó al oficial al mando. Él asintió. Terminamos con la escena. Tienen que dejar la casa cerrada hasta que finalicemos la investigación, pero ustedes pueden irse. Mi casa, dije. Podemos ir a mi casa en la ciudad. Elías sacudió la cabeza. No esta noche. Daniel y Paula conocen tu dirección. Tienen llaves. Hasta que se procese completamente su arresto, no es seguro. Vengan conmigo a un hotel. Mañana resolveremos todo lo demás. Cargué a Luciana dormida hacia el auto de Elías. Marco nos siguió con mi bolsa que recuperó de mi habitación. La noche era fría y oscura. Las estrellas brillaban indiferentes sobre nosotros, como si esta no hubiera sido la peor noche de mi vida. Elías manejó en silencio por la carretera oscura de regreso a la ciudad. Marco iba en su propio auto detrás de nosotros. Yo miraba por la ventana trasera, medio esperando ver los faros de algún auto siguiéndonos. Pero el camino estaba vacío. El hotel era discreto y cómodo. Elías había reservado una suite con 2 habitaciones mientras conducíamos. Llegamos pasada la medianoche. Luciana seguía dormida en mis brazos, agotada por el trauma de la noche. Su carita estaba hinchada de tanto llorar, las pestañas todavía húmedas. La recosté en una de las camas y le quité los zapatos con cuidado. Se removió un poco, pero no despertó. Le acaricié el cabello y la observé dormir, preguntándome cómo explicarle mañana que sus padres no volverían a casa, que su vida acababa de cambiar para siempre. Elías tocó suavemente la puerta abierta. ¿Necesitas algo? ¿Agua? ¿Comida? Solo respuestas. Me senté en la silla junto a la cama de Luciana. ¿Cómo supiste todo esto? ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Él entró y cerró la puerta a medias para no despertar a la niña. Se sentó en la otra cama con un suspiro profundo. Marco me contactó hace exactamente 8 días. Me mostró todo lo que había reunido durante los últimos 3 años. Las deudas de juego de Daniel. Sus tratos con gente peligrosa. Los negocios fraudulentos. Al principio no quería creerlo. Es mi sobrino, lo vi crecer. Pero la evidencia era irrefutable. ¿Por qué no me dijiste? Porque no teníamos prueba de que planeara hacerte daño directamente. Solo sabíamos que estaba desesperado y metido en problemas graves. Marco quería esperar, reunir más evidencia. Pero entonces, hace 4 días, interceptó comunicaciones en la dark web. Daniel había comprado algo. Un compuesto químico imposible de rastrear en análisis toxicológicos de rutina. En ese momento supimos que planeaba algo terrible. Me temblaban las manos. Seguí tomándolas entre las suyas. Continúa. Cuando me dijiste que Daniel te había invitado a pasar el fin de semana, todas las alarmas se encendieron. Era la oportunidad perfecta. Casa aislada, sin testigos, muerte que podría parecer natural. Marco y yo desarrollamos un plan. Yo te seguiría a distancia. Marco investigaría la casa, los alrededores, buscaría cualquier señal de peligro. Y nos mantendríamos en contacto constante. Por eso me escribías tanto ayer. Exacto.
Cuando dejaste de responder y tu teléfono mostraba que estabas en esa casa pero sin actividad, supe que algo estaba mal. La falta de señal no era casualidad. Daniel escogió esa propiedad específicamente porque está en una zona con mala cobertura. Te aisló a propósito. Y papá. Nuestro padre sabía todo esto desde hace años. Elías asintió con tristeza. Papá era más astuto de lo que cualquiera le daba crédito. Vio las señales tempranas en Daniel. El materialismo excesivo. La irresponsabilidad financiera. La falta de ética en los negocios. Por eso estructuró su testamento de esa manera. No era para castigar a Daniel, era para protegerte a ti. Sabía que si Daniel heredaba todo de una vez, lo perdería en meses y luego vendría por lo tuyo. Siempre pensé que había sido injusto con Daniel. No. Fue sabio. Y contratar a Marco fue su última medida de protección. Papá murió demasiado pronto para haber terminada la investigación, pero nos dio las herramientas para salvarte. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Todo este tiempo pensé que estaba sola. Que después de que papá murió, solo me quedaba yo contra el mundo. Nunca estuviste sola. Elías apretó mis manos. Yo siempre he estado aquí. Papá siempre estuvo protegiéndote incluso después de su muerte. Y ahora Marco también está de tu lado. Hablando de Marco, ¿dónde está? En su habitación, organizando toda la evidencia para entregarla formalmente a la fiscalía mañana. Quiere asegurarse de que el caso contra Daniel y Paula sea hermético, sin posibilidad de que salgan libres por tecnicismos. ¿Qué va a pasar con ellos? Elías respiró profundo. Intento de homicidio premeditado. Conspiración para cometer asesinato. Fraude de seguros. Falsificación de documentos. Estamos hablando de múltiples cargos graves. Si los declaran culpables en todos, podrían enfrentar entre 20 y 30 años de prisión cada uno. Tal vez más. 30 años. Daniel tendría casi 70 cuando saliera. Paula tendría 60 y tantos. Sus vidas estarían destruidas. Y una parte horrible de mí, una parte que me avergonzaba admitir, se sentía satisfecha con eso. ¿Y Luciana? ¿Qué le va a pasar? Miré a mi nieta dormida. Esa es la parte más difícil. Legalmente, si ambos padres están en prisión, necesitas custodia permanente. Habrá una audiencia. Los padres pueden pelear por mantener derechos parentales incluso desde prisión, aunque dadas las circunstancias es poco probable que un juez se los otorgue. Lo más probable es que te concedan custodia completa. ¿Y ella? ¿Cómo le explicamos que su papá intentó matar a su abuela? ¿Cómo vive una niña con eso? Va a necesitar terapia. Mucha terapia. Elías se frotó la cara con cansancio. Andrea, la trabajadora social, mencionó que tienen psicólogos especializados en trauma infantil. Luciana va a necesitar años de apoyo para procesar esto. Pero es fuerte. Y te tiene a ti. Eso cuenta mucho. No me siento suficiente. Tengo 69 años. ¿Cómo voy a criar a una niña de 5 años a mi edad? De la misma manera que criaste a tus hijos. Con amor. Con paciencia. Y esta vez, no estás sola. Yo voy a ayudarte. Voy a mudarme más cerca. Voy a estar ahí para todo lo que necesites. ¿Harías eso? ¿Dejarías tu ciudad? Por ti y por ella, haría cualquier cosa. Eres mi hermana. Y ella es inocente en todo esto. Merece tener una familia real. Una familia que la ame sin condiciones. Nos abrazamos por largo rato. Lloré en su hombro, liberando todo el miedo, la traición, el dolor de las últimas horas. Él me dejó llorar sin decir nada, solo sosteniéndome como lo había hecho cuando éramos niños y yo me asustaba por las tormentas. Alguien tocó la puerta. Era Marco con una laptop bajo el brazo. Perdón por interrumpir, pero hay algo que necesitan ver. Entró y se sentó, abriendo la computadora en sus piernas. He estado revisando las cuentas bancarias de Daniel que logré acceder legalmente. Hay movimientos extraños. Muy extraños. ¿Qué tipo de movimientos?, preguntó Elías. Transferencias grandes a cuentas offshore. Pagos a empresas fantasma. Retiros en efectivo por montos exactos que coinciden con apuestas en casinos ilegales. Marco giró la pantalla para que pudiéramos ver. Pero lo más perturbador es esto.
Señaló una serie de transferencias de los últimos 6 meses. Todas por cantidades entre $5,000 y $15,000. Todas hechas a la misma cuenta sin nombre. ¿Qué es eso? No estoy seguro todavía, pero tengo una teoría. Marco abrió otra ventana. Contraté a un especialista en análisis forense financiero. Descubrió que esa cuenta está vinculada a una red de lavado de dinero. Daniel no solo tenía deudas de juego. Estaba involucrado en algo mucho más grande. Mi estómago se revolvió. ¿Qué tan grande? Todavía estamos investigando, pero parece que Daniel formaba parte de un esquema de fraude corporativo. Usaba su posición en la empresa donde trabaja para desviar fondos. Pequeñas cantidades que sumadas alcanzaban millones de dólares en varios años. Luego lavaba ese dinero a través de varias cuentas antes de que terminara en manos de sus socios criminales. Dios mío. Elías se pasó una mano por el cabello. Esto es peor de lo que pensábamos. Mucho peor. Y hay más. Marco cambió a otra pantalla. Paula no es víctima inocente en esto. Ella manejaba las cuentas offshore. Ella estableció las empresas fantasma. De hecho, hay evidencia de que ella fue quien contactó al vendedor de veneno en la dark web, no Daniel. Usó el nombre de usuario de él, pero la dirección IP rastreaba hasta su teléfono. Entonces ella fue la mente maestra, susurré. O al menos igual de culpable. Marco cerró la laptop. El fiscal va a tener mucho material con que trabajar. Este no es solo un caso de codicia familiar. Es una conspiración criminal completa con múltiples víctimas potenciales. La empresa donde trabaja Daniel perdió cerca de $3 millones en los últimos 5 años sin saberlo. 3 millones. Sumado a los 2,5 millones que esperaban obtener de mi muerte, Daniel y Paula habrían tenido más de $5 millones. Suficiente para pagar sus deudas, desaparecer y comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie los conociera. Pero habían fallado. Y ahora enfrentarían no solo cargos de intento de homicidio, sino también fraude corporativo, lavado de dinero, y quién sabe cuántos delitos más. ¿Cuándo se hace público todo esto?, pregunté. La conferencia de prensa está programada para mañana al mediodía. Marco guardó su laptop. El fiscal quiere esperar hasta tener todos los documentos en orden. También están coordinando con el FBI porque el fraude corporativo cruza líneas estatales. Esto va a ser grande, Ercilia. Va a estar en todas las noticias. Mi corazón se hundió. Las noticias. Periodistas. Cámaras. Todo el mundo sabría que mi hijo había intentado matarme. Luciana vería su nombre en los titulares. Sus amigos en la escuela lo sabrían. Todo el mundo lo sabría. Como si leyera mis pensamientos, Elías habló. Podemos solicitar orden de protección. Mantener tu nombre y el de Luciana fuera de los medios. Especialmente siendo ella menor de edad, hay protecciones legales. Por favor, susurré. No quiero que esta niña tenga que revivir esto cada vez que alguien busque su nombre en internet. Me encargaré de eso. Marco se levantó. Ahora deberían descansar. Mañana será un día largo. Entrevistas con la policía, reuniones con el fiscal, probablemente sesiones con servicios sociales. Necesitan estar descansados. Después de que se fue, Elías también se retiró a su habitación con la promesa de estar disponible si lo necesitaba durante la noche. Me quedé sola con Luciana, observándola dormir en la luz tenue de la lámpara de noche. Me acosté a su lado, pero el sueño no venía. Mi mente no dejaba de reproducir los eventos de la noche. La insistencia de Daniel para que comiera el flan. La frialdad en los ojos de Paula. La desesperación en la voz de Elías cuando me llamó. El momento en que la puerta explotó y supe que estaba salvada. Desperté sobresaltada por un grito. Luciana estaba sentada en la cama, los ojos abiertos de par en par, las manos aferrando las sábanas. Había sido una pesadilla. Mi amor, estoy aquí. La abracé contra mi pecho. Fue solo un mal sueño. Quiero a mi mamá. Sus palabras me atravesaron como cristales rotos. Quiero ir a casa. ¿Dónde está mi papá? Tragué el nudo en mi garganta. No sabía cómo hacer esto. No había un manual para explicarle a una niña de 5 años que sus padres habían intentado cometer un crimen tan horrible. Cariño, tus papás no pueden estar aquí ahora mismo. Pero yo estoy contigo. Tu tío Elías también está aquí.
Te amamos mucho. ¿Por qué la policía se llevó a mi papá? Vi cuando le pusieron esas cosas en las manos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Hizo algo malo? Sí, mi amor. Hizo algo muy malo. Pero tú no tienes culpa de nada. Nada de esto es tu culpa. ¿Fue por tu culpa entonces? Su pregunta inocente me dejó sin aire. ¿Tú hiciste que la policía se lo llevara? No, cielo. Yo no hice nada malo. Tu papá tomó decisiones muy malas y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. No entiendo. Ella sollozaba ahora, su cuerpecito temblando. Solo quiero que todo vuelva a ser normal. Lo sé, bebé. Lo sé. La mecí en mis brazos como cuando era más pequeña. Pero a veces las cosas no pueden volver a ser como eran. A veces tenemos que encontrar una nueva forma de estar bien. Nos quedamos así hasta que el llanto se convirtió en hipidos y luego en respiración regular. El sol comenzaba a asomar por la ventana. Habían pasado apenas unas horas, pero sentía como si hubiera envejecido años en una sola noche. Elías tocó suavemente la puerta y entró con una bandeja de desayuno del servicio a habitaciones. Pensé que les vendría bien comer algo. Luciana levantó la vista con los ojos hinchados. No tengo hambre. Solo un poco, cariño. Necesitas fuerzas. Elías le ofreció un pancake con forma de osito que había pedido especialmente para ella. Ella lo tomó con desgano y le dio un mordisco pequeño. Comió mecánicamente, sin sabor ni alegría. Yo tampoco tenía apetito, pero obligué a tragar café y un poco de tostada. Marco llamó mientras terminábamos. El fiscal quiere vernos a las 10 en su oficina. ¿Pueden estar listas? Estaremos ahí. Después de duchar a Luciana y vestirla con la ropa que Elías había comprado en la tienda del hotel durante la madrugada, nos dirigimos a las oficinas del fiscal del distrito. Era un edificio imponente de gobierno, con columnas altas y seguridad estricta en la entrada. Andrea Herrera, la trabajadora social, nos esperaba en el vestíbulo. Buenos días. ¿Cómo pasaron la noche? Difícil, admití. Luciana tuvo pesadillas. Es completamente normal. Andrea se agachó al nivel de Luciana. Hola, pequeña. ¿Recuerdas quién soy? Luciana asintió tímidamente. Voy a estar aquí para ayudarte. ¿Está bien? Si necesitas hablar o si algo te asusta, puedes decirme. Mi trabajo es asegurarme de que estés segura y feliz. Nos guiaron a una sala de conferencias en el 4º piso. El fiscal era un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y expresión seria. Se presentó como Ricardo Vázquez. Señora Cortés, primero quiero decirle cuánto lamento lo que ha pasado. Nadie debería tener que enfrentar traición de esta magnitud, especialmente de un hijo. Gracias. Tengo buenas y malas noticias. Las buenas. El análisis preliminar del flan confirma presencia de un compuesto tóxico altamente letal. Una dosis suficiente para causar la muerte en menos de 6 horas, presentando síntomas que podrían confundirse con un ataque cardíaco. Si lo hubiera consumido, habría muerto antes del amanecer. Me mareé. Elías puso una mano en mi hombro para estabilizarme. Las malas noticias. Daniel y Paula tienen un abogado muy caro. Alguien los está financiando. Creemos que son sus socios en el esquema de fraude corporativo. Están tratando de proteger su inversión, por así decirlo. ¿Pueden salir bajo fianza? Mi voz sonaba lejana a mis propios oídos. Lo van a intentar. La audiencia de fianza es mañana. Pero estoy solicitando que se les niegue por el riesgo de fuga y peligro para testigos. Con los recursos que parecen tener, podrían desaparecer del país fácilmente. Marco intervino. También descubrí algo más anoche. Daniel tiene un segundo pasaporte. Uno falso bajo nombre diferente. Lo encontré en documentos que pude acceder. Ya alerté a las autoridades migratorias. Esto es más serio de lo que pensábamos inicialmente. El fiscal abrió una carpeta gruesa. La investigación de fraude corporativo revela que Daniel y Paula formaban parte de una red de al menos 8 personas desviando fondos de múltiples empresas. Estamos hablando de más de $10 millones robados en total. Su intento de matarla a usted fue solo una pieza de un rompecabezas criminal mucho más grande. 10 millones. La cifra era tan astronómica que no podía procesarla. Por eso necesitamos su testimonio completo.
Cada detalle que pueda recordar. El fiscal empujó una grabadora al centro de la mesa. Con su permiso, me gustaría grabar su declaración formal. Las siguientes 3 horas fueron agotadoras. Tuve que relatar todo desde el principio. La llamada de Daniel invitándome. El viaje incómodo. Los detalles extraños en la casa. La foto rayada. La falta de señal. La comida para solo 3 personas. El documento del seguro que encontré. La insistencia con el flan. La llegada milagrosa de Elías. El fiscal tomaba notas meticulosas, deteniendo la grabación ocasionalmente para hacer preguntas aclaratorias. Marco complementaba con su evidencia. Los registros de compra en la dark web. Los mensajes cifrados. Los documentos financieros. Luciana se quedó con Andrea en otra sala durante esto, jugando con juguetes que la trabajadora social había traído. No necesitaba escuchar los detalles sórdidos de lo que sus padres habían planeado. Cuando terminamos, el fiscal apagó la grabadora. Esto es suficiente para proceder con cargos criminales múltiples. También voy a coordinar con el fiscal federal porque algunos de estos delitos cruzan jurisdicciones estatales. Daniel y Paula van a enfrentar tiempo serio en prisión si son declarados culpables. ¿Cuándo es el juicio? Probablemente no por varios meses. Primero viene la audiencia preliminar, luego el gran jurado, luego mociones prejuicio. El proceso legal es lento. Pero quiero prepararla. Va a ser intenso. Los abogados de defensa van a intentar pintarla como una madre tacaña que empujó a su hijo a la desesperación. Eso es ridículo. Lo sé. Pero es lo que hacen. Van a escarbar en cada aspecto de su relación con Daniel. Van a cuestionar el testamento de su esposo. Van a tratar de crear dudas sobre sus motivos. Tiene que estar preparada para eso. Estaré preparada. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. No voy a dejar que reescriban la historia. No voy a dejar que se salgan con la suya. Bien. El fiscal sonrió por primera vez. Esa determinación es lo que necesito ver. La va a necesitar porque esto va a ser una batalla larga. Salimos de la oficina del fiscal cerca del mediodía. Los medios de comunicación ya se habían enterado. Había reporteros con cámaras afuera del edificio. Las preguntas comenzaron a gritarse inmediatamente. ¿Es cierto que su hijo intentó envenenarla? ¿Cuánto dinero estaba en juego? ¿Cómo se siente al ser traicionada por su propia familia? Elías y Marco nos escoltaron rápidamente a través de la multitud, bloqueando las cámaras. Luciana se escondió contra mi pecho, aterrorizada por el caos. No respondimos ninguna pregunta. Solo nos metimos al auto y salimos de ahí lo más rápido posible. Lo siento. Marco conducía con cuidado. Traté de mantenerlo privado, pero alguien filtró información. No es tu culpa. Miré por la ventana trasera. Un auto con periodistas nos seguía. Elías ya estaba al teléfono con alguien. Sí, necesito orden de protección inmediata. Para Ercilia Cortés y su nieta menor. Privacidad completa, sin nombres en reportes públicos, restricción de acercamiento por medios. Pausó escuchando. Excelente. Envíame los documentos para firmar. Manejamos durante casi 1 hora, dando vueltas para perder a los reporteros, hasta que finalmente llegamos a un lugar seguro que Marco había arreglado. Una casa pequeña en un vecindario tranquilo, rentada bajo nombre falso, donde podríamos quedarnos mientras se arreglaba la situación legal. Es temporal, explicó Marco mientras entrábamos. Pero es segura. Sistema de seguridad completo, sin registro público de quien vive aquí. Pueden quedarse el tiempo que necesiten. La casa estaba amueblada básicamente, pero con todo lo necesario. Elías había enviado a alguien antes para llenar el refrigerador y comprar ropa nueva para Luciana y para mí. Mi hermano pensaba en todo. Luciana exploró su nueva habitación temporal con curiosidad apagada. Ya no preguntaba por sus padres, pero tampoco sonreía. Se movía como un fantasmita, presente físicamente pero emocionalmente distante. Andrea llegó 1 hora después con una psicóloga infantil. Doctora Fernanda Ríos, especializada en trauma. Era una mujer cálida de unos 40 años con voz suave. Hola. Luciana. Me preguntaba si podríamos hablar un rato tú y yo. Tal vez jugar con algunos juguetes. Luciana me miró buscando aprobación. Asentí. Está bien.
Cariño. La doctora es amiga. Quiere ayudarte. Se fueron a la sala mientras Elías, Marco, Andrea y yo nos quedamos en la cocina hablando en voz baja. Va a necesitar sesiones regulares. Andrea tomaba notas. Al menos 2 veces por semana inicialmente. También vamos a necesitar evaluar su adaptación a largo plazo. Cambiar de escuela, cambiar de casa, perder a ambos padres simultáneamente, es mucho trauma para procesar a su edad. Haré lo que sea necesario. Lo sé. Andrea me sonrió con empatía. Y no está sola. Voy a asignarle recursos, grupos de apoyo para abuelos criando nietos, terapia familiar. Vamos a construir una red de apoyo alrededor de ustedes dos. Pasaron 3 días antes de que pudiera procesar realmente todo lo que había sucedido. 3 días de declaraciones, entrevistas, sesiones con abogados y trabajadores sociales. 3 días viendo a Luciana retroceder más y más dentro de sí misma, construyendo murallas emocionales que rompían mi corazón. La audiencia de fianza fue negada. Daniel y Paula permanecerían en custodia hasta el juicio. El fiscal argumentó exitosamente que representaban riesgo de fuga y peligro para testigos. Sus caras cuando escucharon el veredicto quedaron grabadas en mi memoria. Daniel lucía derrotado, envejecido 10 años en días. Paula mantenía esa expresión fría y calculadora hasta el final. Marco tocó a la puerta una tarde con una caja de archivos. Necesito mostrarte algo. Hay más en esta historia de lo que sabíamos. Nos sentamos en la mesa del comedor mientras él sacaba documentos. Elías se unió a nosotros, dejando a Luciana viendo dibujos animados en la sala con el volumen alto para que no escuchara. Seguí investigando las finanzas de Daniel. Marco extendió varios papeles. Y encontré algo que cambia todo. Tu esposo, antes de morir, no solo contrató a un investigador. Dejó algo más. ¿Qué quieres decir? Marco sacó un sobresellado de la caja. Esto estaba en una caja de seguridad bancaria a nombre de tu esposo. El banco me contactó después de que presenté documentación legal sobre el caso. Según las instrucciones que dejó, este sobre solo debía abrirse si algo le pasaba a ti o si Daniel era arrestado por un delito grave. Cualquiera de las 2 condiciones activaría la liberación del contenido. Mis manos temblaron al tomar el sobre. Tenía mi nombre escrito en la letra familiar de mi esposo. Ercilia, si estás leyendo esto, las cosas salieron como temía. Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta manuscrita de varias páginas y un dispositivo USB. Lee la carta primero, sugirió Marco. Desdoblé las páginas y comencé a leer la letra de mi esposo, sintiendo como si él estuviera ahí conmigo. Mi querida Ercilia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo o que Daniel ha hecho algo terrible. Ambas posibilidades me duelen profundamente, pero necesito que sepas la verdad completa. He estado enfermo más tiempo del que te dije. Los doctores me dieron 6 meses hace casi un año. No quise preocuparte con cada detalle, pero usé ese tiempo para protegerte. Contraté al investigador Marco Ríos porque empecé a sospechar de nuestro hijo hace 3 años. Daniel vino a pedirme dinero en secreto múltiples veces. Primero fueron $20,000 para cubrir deudas de juego. Luego 30,000 más para pagar a prestamistas peligrosos. Luego 50,000 para una inversión que resultó ser fraude. Cada vez prometía que sería la última. Cada vez mentía. Le di más de $150,000 en total sin decirte. No quería que sufrieras viendo a nuestro hijo autodestruirse. Pero la última vez que vino, hace 2 años, algo había cambiado en él. Me preguntó cuánto heredaría cuando yo muriera. No cómo estaba mi salud. No si había esperanza. Solo cuánto dinero. Cuando le dije que había estructurado el testamento para protegerte a ti primero, se enfureció. Dijo que yo te amaba más a ti que a él. Que siempre había sido así. Que él merecía más por ser el hijo varón. Sus palabras me helaron la sangre. Esa noche contraté a Marco. Le pedí que investigara todo sobre Daniel. Las deudas, los negocios, las personas con las que se asociaba. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginé. Nuestro hijo no solo era un jugador compulsivo. Estaba involucrado en fraude corporativo. Lavaba dinero para criminales. Y Paula era su cómplice activa en todo. En el USB encontrarás años de evidencia. Videos, grabaciones de audio, documentos financieros,
todo lo que Marco y yo reunimos. Quería tener pruebas irrefutables en caso de que intentaran hacerte daño. También encontrarás un video. Es difícil de ver, pero necesitas verlo. Daniel y Paula no saben que existe. Lo grabé hace 6 meses durante una visita a su casa. Instalé una cámara oculta cuando fui al baño. Lo que capturó confirma mis peores temores. Ercilia, mi amor, perdóname por no decirte todo esto cuando estaba vivo. Quería protegerte del dolor de saber que nuestro hijo se había convertido en alguien peligroso. Pero si estás leyendo esto, significa que mi protección ya no es suficiente. Ahora debes protegerte tú misma. Confía en Elías. Confía en Marco. Son buenos hombres que te mantendrán a salvo. Y por favor, no te culpes por nada de esto. Hicimos todo lo que pudimos como padres. Daniel tomó sus propias decisiones. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Si ya no estoy contigo, espero haberte dado suficientes años felices para compensar este dolor final. Tuyo siempre, Roberto. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta. Mi esposo había sabido todo. Había visto lo que yo me negaba a ver. Y había gastado sus últimos meses de vida protegiéndome. Elías tenía lágrimas en los ojos también. Papá era un hombre sabio. El USB, dije con voz ronca. ¿Qué hay en el video? Marco insertó el dispositivo en su laptop. Debes estar preparada. Es perturbador. La pantalla se iluminó mostrando la sala de estar de Daniel y Paula. La calidad era buena a pesar de ser cámara oculta. Daniel y Paula estaban sentados en el sofá, copas de vino en mano, hablando en voz baja. Necesitamos acelerar el plan, decía Paula. Tu padre no va a durar mucho más. Una vez que muera, todo pasa a tu madre. Y ella podría vivir otros 20 años. Lo sé, respondía Daniel. Pero no puedo simplemente matarla inmediatamente después de que papá muera. Sería demasiado obvio. Entonces esperas 1 año. 2 años. Pero necesitamos ese dinero ahora. Las deudas siguen creciendo. Los intereses se están comiendo vivos. Ya lo sé, Paula. No me presiones. Ella se levantaba, paseando por la sala. Tu padre es estúpido dejándoselo todo a ella. Como si una vieja necesitara $2 millones. Es desperdicio. Nosotros somos jóvenes. Podemos usar ese dinero para construir algo. ¿Y qué propones? ¿Que la envenene mañana? Paula se detenía, mirándolo fijamente. Si fuera necesario, sí. El video continuaba así por casi media hora. Discutiendo métodos. Veneno versus accidente. Cómo hacerlo parecer natural. Cómo asegurarse de no ser sospechosos. Hablaban de mi muerte como quien planea unas vacaciones. Con esa misma casualidad fría. Había más videos. Otros encuentros donde refinaban el plan. Paula investigando venenos en su computadora. Daniel contactando al vendedor en la dark web. Discusiones sobre el seguro de vida fraudulento. Mi esposo había documentado todo. Cada paso del plan para asesinarme. Y lo había guardado como seguro de vida literal para mí. Esto es evidencia admisible en corte, dijo Marco cuando terminamos de ver. Con el testimonio de que tu esposo instaló las cámaras en su propia propiedad y las mantuvo con el investigador que contrató legalmente, no hay problema de cadena de custodia. Daniel y Paula ni siquiera saben que esto existe. Esto los entierra, murmuró Elías. No hay defensa contra esto. Los está mostrando planeando tu asesinato meses antes del intento real. Demuestra premeditación absoluta. El fiscal va a querer mostrar esto en la audiencia preliminar. Marco guardó la laptop. Va a garantizar que el caso vaya a juicio sin problema alguno. Y en el juicio, esto destruye cualquier narrativa de defensa que intenten construir. Me sentía vacía. Ver a mi hijo discutir mi muerte con tanta frialdad había roto algo dentro de mí. Una parte que todavía guardaba esperanza de que tal vez había algún malentendido. Que tal vez Daniel no era realmente tan malvado como parecía. Pero ese video destruyó cualquier ilusión restante. Hay más, continuó Marco. En el USB también hay documentos sobre la red completa de fraude. Tu esposo rastreó no solo a Daniel y Paula, sino a sus socios. 8 personas en total, todas involucradas en desviar fondos de 5 empresas diferentes. Nombres:
cuentas bancarias, empresas fantasma, todo. Papá construyó un caso completo contra todos ellos. Exacto. Y lo hizo legalmente. Contrató expertos forenses, contadores, investigadores. Gastó más de $200,000 de su propio dinero en esta investigación. Quería asegurarse de que si algo te pasaba, los culpables no pudieran escapar. $200,000. Mi esposo había invertido una fortuna en protegerme. Había dedicado sus últimos meses, cuando debería haber estado descansando y disfrutando el tiempo que le quedaba, a construir un caso contra nuestro propio hijo. Tengo que entregarle esto al fiscal hoy mismo, dijo Marco. Esto expande el caso masivamente. No es solo intento de asesinato contra ti. Es conspiración criminal que involucra a múltiples personas y millones de dólares robados. El FBI va a tomar jurisdicción federal. Hazlo. Ya no había lágrimas. Solo determinación fría. Quiero que todos paguen por lo que hicieron. Quiero que Daniel y Paula pasen décadas en prisión. Y quiero que los demás también caigan. Elías apretó mi mano. Papá estaría orgulloso de ti. Esa noche, después de que Marco se fue con toda la evidencia, me senté con Luciana antes de dormir. Ella se había bañado y vestido para la cama, moviéndose como autómata. La doctora Fernanda decía que estaba en estado de shock emocional todavía, que tomaría tiempo para que comenzara a procesar. Abuela, Luciana habló súbitamente mientras le acomodaba las cobijas. ¿Papá y mamá hicieron algo muy malo de verdad? Sí, cariño. Hicieron algo muy malo. ¿Me van a llevar con ellos? ¿Tengo que irme? No, mi amor. Tú te quedas conmigo. Te vas a quedar conmigo para siempre si tú quieres. Ella pensó por un momento largo. ¿Y si no quiero verlos nunca más? ¿Eso me hace una niña mala? Las lágrimas amenazaban con volver, pero las contuve. No, cielo. Eso no te hace mala. Tienes derecho a sentir lo que sientes. Y nadie te va a obligar a ver a alguien si no quieres. Ok. Se giró dándome la espalda, acurrucándose en posición fetal. Buenas noches, abuela. Buenas noches, mi amor. 6 meses después, me senté en la sala del tribunal observando a Daniel y Paula ser sentenciados. El juicio había durado 3 semanas. La evidencia era abrumadora. Los videos de mi esposo. Las grabaciones del plan. Los documentos financieros. El análisis del veneno en el flan. Todo presentado metódicamente por el fiscal. El jurado deliberó menos de 4 horas antes de volver con veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Intento de homicidio premeditado. Conspiración para cometer asesinato. Fraude corporativo. Lavado de dinero. Falsificación de documentos. La lista continuaba. Ahora el juez, una mujer de unos 60 años con expresión severa, leía la sentencia. Daniel Torres, por sus crímenes contra su propia madre, contra las empresas que lo emplearon confiando en su integridad y contra la sociedad en general, lo sentencia a 35 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Daniel no reaccionó. Simplemente bajó la cabeza. En estos meses había envejecido dramáticamente. Su cabello mostraba canas que no existían antes. Su rostro estaba demacrado. Paula Torres, continuó el juez, usted fue igualmente culpable, si no más, en la planificación y ejecución de estos crímenes. Su frialdad y premeditación son particularmente perturbadoras. La sentenció a 30 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional por 20 años. Paula finalmente mostró emoción. Comenzó a llorar, pero eran lágrimas de autocompasión, no de remordimiento. Los otros 6 miembros de la red de fraude también recibieron sentencias que iban de 10 a 20 años cada uno. El caso completo había desmantelado una operación criminal que había robado más de $10 millones durante 5 años. Las empresas afectadas presentaron demandas civiles. Todos los bienes de Daniel y Paula fueron embargados y liquidados para pagar restitución. La casa de campo donde casi muero fue vendida. Su casa en la ciudad, sus autos, sus cuentas bancarias, todo confiscado. No quedó nada excepto 2 personas destruidas que pasarían las próximas décadas en prisión. Después de la sentencia, el fiscal Ricardo Vázquez se acercó. Justicia servida. Sonrió con satisfacción.
Raramente vemos casos tan completos como este. Su esposo le dio un regalo final al documentar todo tan meticulosamente. Lo sé. Le debo todo. ¿Cómo está Luciana? Mejor. La terapia está ayudando. Tardó tiempo, pero había empezado a sonreír de nuevo. Ya no preguntaba por sus padres. La doctora Fernanda decía que era mecanismo de supervivencia. Tal vez algún día querría verlos, tal vez no. Esa sería su decisión cuando fuera mayor. La custodia permanente había sido otorgada hace 4 meses. Luciana era oficialmente mi hija ahora, legalmente hablando. Daniel y Paula habían perdido todos sus derechos parentales. Elías me esperaba afuera del tribunal. Se había mudado a solo 20 minutos de nuestra nueva casa. Cumplió su promesa de estar cerca, de ayudarme con todo. Había sido mi roca durante estos meses imposibles. ¿Lista para ir a casa?, preguntó. Más que lista. Manejamos en silencio por un rato. Finalmente habló. ¿Cómo te sientes? Aliviada. Exhausta. Triste. Todo al mismo tiempo. Miré por la ventana. Mi hijo va a pasar más de 2 décadas en prisión. Parte de mí siente que lo merecía. Otra parte todavía no puede creer que llegamos aquí. Él tomó esas decisiones. Ercilia. Tú no. Lo sé. Pero sigo siendo su madre. Sigo preguntándome dónde falló mi crianza. No fallaste. Daniel tuvo las mismas oportunidades que cualquier otro niño. El mismo amor, la misma educación. Él escogió el camino oscuro. Eso no es reflejo de ti. Llegamos a casa donde Andrea nos esperaba con Luciana. La niña había empezado primer grado en su nueva escuela. Estaba haciendo amigos. Participaba en clase. Lentamente reconstruía su vida. Abuela. Corrió hacia mí cuando entré. Mira lo que hice en arte hoy. Me mostró un dibujo de una casa con 2 figuras. Una grande y una pequeña. Abuela y nieta. Ya no dibujaba familias de 4. Su nueva normalidad era diferente, pero estaba aprendiendo a aceptarla. Es hermoso, cariño. Lo vamos a poner en el refrigerador. Esa noche, después de acostar a Luciana, me senté sola en la sala con una taza de té. Saqué la última carta que mi esposo había dejado. Una que Marco me entregó después del juicio. Decía, para abrir solo después de que haya justicia. La abrí con manos cuidadosas. Mi amada Ercilia. Si estás leyendo esto, significa que Daniel enfrentó consecuencias por sus acciones. Significa que sobreviviste. Significa que ganaste. No te culpes por nada de esto. Criamos a nuestros hijos con amor y valores, pero al final, cada persona elige su propio camino. Daniel eligió la codicia sobre la familia. Esa fue su decisión, no tu fracaso. Ahora tienes una segunda oportunidad con Luciana. Esa niña inocente necesita todo el amor que puedas darle. Será difícil. Tendrás 69 años cuando leas esto, tal vez más. Criar una niña a tu edad no será fácil. Pero sé que puedes hacerlo. Usa el dinero sabiamente. $2 millones deberían ser suficientes para darle a Luciana la mejor educación, la mejor vida posible. Ese dinero que Daniel quería robar, úsalo para algo bueno. Para crear algo hermoso de esta tragedia. Y por favor, perdóname por no haber sido más directo contigo cuando estaba vivo. Quería protegerte del dolor, pero al hacerlo, tal vez te puse en más peligro. Si pudiera volver atrás, te diría todo desde el principio. Vive bien, mi amor. Vive feliz. Esa será mi venganza final contra Daniel. Que el dinero que tanto codiciaba termine dándole a su hija una vida maravillosa que él nunca podrá ser parte de. Te amo eternamente, Roberto. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi caja de recuerdos. Mi esposo tenía razón. El mejor uso de este dinero era darle a Luciana todo lo que necesitaba. Ya había establecido un fondo educativo para ella. Universidad completa pagada, sin importar dónde quisiera estudiar. También había donado $200,000 a programas de prevención de adicción al juego y fraude financiero. Si mi tragedia podía ayudar aunque sea a una familia a evitar lo mismo, valdría la pena. Me levanté y caminé al cuarto de Luciana. Dormía pacíficamente, abrazando su osito de peluche. La observé respirar, subir y bajar su pechito,
completamente ajena al mundo oscuro que la había rodeado. Esta niña tendría una buena vida. Yo me aseguraría de eso. Tendría amor, seguridad, educación, oportunidades. Tendría todo lo que el dinero podía comprar y todo lo que el dinero no podía comprar. Y algún día, cuando fuera mayor, cuando estuviera lista, le contaría toda la verdad. Sobre su padre que perdió su camino. Sobre su abuelo que nos protegió desde más allá de la tumba. Sobre cómo el amor verdadero siempre triunfa sobre la codicia. Pero por ahora, la dejaría ser niña. La dejaría sanar. La dejaría crecer rodeada de amor incondicional. Besé su frente suavemente y salí del cuarto. Mañana sería un nuevo día. El primero de muchos en nuestra nueva vida juntas. Una vida construida sobre las cenizas de la traición, pero también sobre los cimientos sólidos del amor familiar verdadero. Daniel y Paula habían perdido todo. Yo había ganado lo único que realmente importaba. Mi vida, mi nieta, y la oportunidad de comenzar de nuevo. Y eso, decidí mientras apagaba las luces, era la mejor justicia de todas.